ustedes tienen un presidente totalmente distinto, un gobierno totalmente distinto, vemos un gobierno articulado. Cuando ustedes vienen a las reuniones se ve realmente la coordinación entre una institución y la otra, pero sobre todo la seguridad. Y ya con la seguridad nos abre a nosotros, a este país, una oportunidad increíble, hablando de esta industria de cruceros, de la cual antes era inimaginable. De hecho, hace solo unos días Noticiero El Salvador nos presentaba las imágenes de muchos de estos visitantes. Muchas personas de la tercera edad, me llama la atención porque eso requiere un mayor grado de seguridad. Los veíamos bajar del crucero, estar en tierra salvadoreña, muy felices con ese talento humano que tiene nuestro país, con las artesanías y todo un espectáculo que a ustedes les ofrece también definitivamente a la llegada al país. Bueno, desde que la experiencia sea desde el momento que atracan en el puerto, y también estamos trabajando con las alcaldías. El Vitur está trabajando muy cerca, también Corsatur, con distintas alcaldías para que también la experiencia al llegar a esos pueblos, a llegar a esas, digamos, esos sitios arqueológicos que son muchos de ellos únicos en nuestro país, en la región más bien, ¿verdad? Llámese Joya de Serén, un patrimonio de la UNESCO. Realmente es inimaginable, realmente también es bonito recalcar lo que usted dice, o sea, son personas de la tercera edad, de las cuales son muy exigentes, digámoslo así, es un nicho de turismo que antes no venía, y lo bueno también es que vienen a dejar mucha divisa, ¿verdad? Nos contaban el caso, por ejemplo, de un turista que lo llevaron a ver un lugar de artesanías muy lindas y todo, y gastó casi $600 en una compra, ¿verdad? A una persona. Entonces, ellos realmente vienen con dinero, tienen un buen presupuesto para ellos, para sus viajes, y qué bueno que este tipo de cruceros ya está atracando pues en nuestro país, porque viene a dejar mucha divisa a mucha gente. Usted sabe que el turismo dinamiza economía también. Entonces, de acuerdo a los lineamientos y las estrategias de turismo también del presidente Bukele, la parte de los cruceros es sumamente importante. Un país que recibe cruceros es un símbolo de desarrollo, como dicen también los cruceristas, ¿verdad? Nosotros vamos a países donde vemos que el desarrollo va en boga, y El Salvador, siendo el país más seguro ahora de Centroamérica, vamos a poner, ellos dicen llamados, ¿verdad? En inglés calls, vamos a tener atraques a su puerto para que podamos llevar a nuestros turistas, dicen ellos, para que conozcan la belleza de su país. Importante el derrame económico para todas las familias salvadoreñas, para los municipios que son visitados. Sí, definitivamente. Entonces, traemos buenas noticias, Marisol. Realmente, como le repito, el 23 de octubre, ya el próximo fin de semana, vienen 2,000 turistas más a nuestro país por medio de nuestro puerto de Acajutla, y ya estamos también promoviendo el puerto de la Unión. Hay bastante interés también en poder llegar al puerto de la Unión, porque hay distintos rubros de cruceros, digamos. Está el tradicional que trae el pasajero que quiere ir a ver pueblitos, que quiere ir a ver sitios arqueológicos, pero hay otros que les gusta la exploración, se llaman. Entonces les gusta la naturaleza, entonces quieren ir a conocer las islas del Golfo de Fonseca, la naturaleza del Golfo de Fonseca y todo lo que conlleva lo que está circundante al puerto de la Unión o a la zona oriental. Así que también ya estamos posicionando la zona oriental también para que no solo la zona occidental y para central lleguen los turistas, sino que también a la zona oriental. Y es que sin duda la zona oriental que tendrá una transformación a nivel de país, tal y como se ha comprometido el presidente de la República, Nayib Bukele. Es correcto, pues. De acuerdo. También quisiera hablar de que CEPA mantuvo una alerta durante la tormenta tropical Julia. Me llenó de mucho orgullo ver cómo otros países tuvieron la necesidad de que nosotros como hermanos salvadoreños les extendiéramos una mano y les apoyáramos. Qué bueno saber que tenemos unas instalaciones, todo un equipo que estaba listo para enfrentar esta emergencia, presidente. Sí, el 10, si no mal recuerdo, el lunes, que fue, digamos, lo peor de la tormenta, en el puerto de Acajutla tuvimos que parar operaciones solo en el día, ¿verdad? Ya alrededor de las 7 de la noche retomamos operaciones, siempre poniendo en seguridad nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Eran olas muy grandes que estaban pegando en los muelles, los barcos pues estábamos teniendo un oleaje bastante considerable, pero gracias a Dios ya a las 7 de la noche ya estábamos otra vez dinamizando la economía. Recordemos
que el puerto de Acajutla es el punto más importante económico logístico de nuestro país. Nuestro aeropuerto internacional de El Salvador, como siempre lo he dicho, está en una zona sumamente privilegiada. Ahí las condiciones meteorológicas, como que Dios siempre pone su mano para que no pase mayor cosa que una tormenta. Ahí no tuvimos que parar operaciones porque los vientos afortunadamente no estaban tan fuertes como para decir, estaba dentro del rango de los límites. Y más allá de eso, cuando la tormenta se iba desplazando al oeste y tocó Guatemala, en Guatemala el aeropuerto de La Aurora tuvo bastantes problemas meteorológicos y tuvimos el honor pues de atender a nuestros, apoyar las operaciones de nuestros hermanos guatemaltecos del aeropuerto de La Aurora, y recibimos varios aviones aquí en El Salvador para que pudieran hacer una escala técnica, ¿verdad?, por seguridad, hasta que pasaran las condiciones adversas en Guatemala y pudieran llegar. ¿Esto existía un plan? ¿Es un plan que existía desde gobiernos pasados o es un plan que ustedes habían preparado con esta nueva administración en caso de eventos meteorológicos como este? Sí, nosotros, como todas las instituciones del gobierno, hay que hablarlo, junto con Protección Civil, Medio Ambiente y otras instituciones, nos coordinamos, ¿verdad?, previo a que viniera el fenómeno natural. Esto pues nos ayudó a tener plan A, plan B, plan C, no solo con lo que respecta a la operación portuaria, sino que también lo que corresponde poder apoyar otras instituciones también en dado de emergencia, ¿verdad? Llámese poder evacuar salvadoreños alrededor de la zona de Acajutla, alrededor de la zona del departamento de La Paz. Nosotros teníamos ya un protocolo, por decir así, porque lo primero es la vida, ¿verdad? La vida de nuestros compatriotas salvadoreños, y la visión del presidente Bukele, como él bien lo ha manifestado y lo ha demostrado, es la planificación, ¿verdad? Como en todo, la planificación es importante. En gobiernos anteriores, recuerdo el caso del huracán Mitch, ¿se acuerda? En El Salvador, creo que estaba el presidente Calderón Sol, si no mal recuerdo, prácticamente agarró de sorpresa al país, las instituciones no sabían ni para dónde correr o dónde apoyar, etcétera. Hoy no. En este nuevo gobierno del presidente Bukele nos vamos adelantando a cualquier tipo de suceso que pueda pasar, llámese meteorológico o cualquier otra contingencia, para poder reaccionar antes y no ya con el problema pues ver qué se hace, sino que poder tener ese plan de contingencia. Y hablando en términos operacionales, por supuesto, también sepa con todo nuestro equipo, nuestra fuerza laboral, nuestros gerentes, nuestras jefaturas, teníamos ya una coordinación, y obviamente durante el proceso, que obviamente puede ser muy cambiante, también estábamos listos con distintos planes para poder reaccionar y poder atender, como le digo, tanto las operaciones, salvaguardar vidas y poder apoyar a otras instituciones para salvar vidas de salvadoreños, aunque no tenga nada que ver con la operación portuaria, pero poder apoyar. De hecho, destaca la articulación de todas las instituciones, y que era lo que tanto había insistido el presidente Bukele. Cerca de 20,000 personas estuvieron trabajando en esta emergencia. Correcto, sí, y los titulares pues estuvimos 24/7, literal, ¿verdad? Monitoreando, teniendo reuniones pues con las distintas instituciones para retroalimentarnos cómo iba el proceso de la lluvia, y bueno, afortunadamente pues pudimos reaccionar. Lamentablemente hubieron vidas humanas, como en cualquier desastre natural de este fenómeno que no tenemos nosotros el control al 100%, pero lo que estuvo en nuestras manos como gobierno y como instituciones, pues lo hicimos. Qué bueno que sí. Vamos a ir a la pausa, presidente. Al regresar hablaremos de esto que la oposición había señalado que era imposible, que era un render, que solo se quedaría en una promesa. Usted nos viene a contar que el aeropuerto del Pacífico será una realidad y que esto será su inicio muy pronto. Es el presidente de CEPA, ya nos ha contado sobre esta temporada de cruceros que es histórica en nuestro país y cómo él es el responsable de que este proyecto siga teniendo tanto éxito. ¿A qué proyecto me refiero? Pues que en la medida que sigan llegando más cruceros a nuestro país, esto representa mayores divisas para las familias, para las microempresas. Pero ahora quiero que hablemos de un megaproyecto, y se trata de un megaproyecto que será impulsado en el oriente. Nos referimos al aeropuerto del Pacífico, una promesa del presidente de la República, Nayib Bukele.
preguntarle, ¿se iniciará este año, en este 2022 que nos queda tan poquito, presidente? Bueno, estamos trabajando a todo vapor, Marisol. Ahorita estamos ya en el diseño del aeropuerto. Previamente al diseño, pues los estudios de factibilidad, estudios de mercadeo, sociales, medioambientales, que es tan importante el estudio medioambiental, estudio social también, ¿verdad? Para ver cómo va a beneficiar o impactar en una forma positiva a los habitantes o a nuestro país, a la fuerza laboral que se va a necesitar. Todo este tipo de estudios, Marisol, fueron hechos por una licitación pública internacional, Bacon Alben 4000, una empresa que tiene mucha experiencia en temas aeroportuarios, y afortunadamente en la pandemia, a pesar de que teníamos una pandemia, pudimos adelantar. Todo este tipo de estudios son obviamente necesarios. Yo siempre lo he dicho, yo no soy muy partidario de estar estudio tras estudio tras estudio, pero necesitamos un buen estudio y bien hecho, y gracias a Dios ya lo tenemos. Y también un concesionario, un futuro concesionario, un futuro constructor, etcétera, es lo primero que le pide. O sea, son procesos que no se pueden obviar. La parte del diseño del aeropuerto, que dicho sea de paso, va a ser un aeropuerto con un diseño sumamente moderno, medioambientalmente muy amigable, etcétera, y obviamente lo vamos a ir haciendo por etapas, ¿verdad? Ya está en ejecución pues el proyecto, bueno, más bien la acción del diseño del aeropuerto. Y otra parte muy importante que se la quiero mencionar, Marisol, porque ahí anda la pírrica oposición queriendo hacer ruido donde no lo hay, es el tema de los reasentamientos. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con la ministra Michelle Sol, obviamente con el Ministerio de Obras Públicas, el CNR, CEPA, otras instituciones, trabajando ya a dónde se van a reasentar estas familias que actualmente viven, digamos, dentro de los terrenos donde va a ser construido el aeropuerto. La idea obviamente es darle un lugar digno, mucho más digno de como viven actualmente, ¿verdad? Porque hay condiciones bastante adversas para muchas personas que viven ahí, y lo que queremos es darles una oportunidad, que tengan una vivienda digna, un lugar digno, donde también pues se les valore su trabajo, si se dedicaban a la cosecha, ver de qué forma pues se puede compensar económicamente y darles una oportunidad donde se puedan desarrollar, etcétera. Nosotros estamos contemplando muy seriamente pues el tema social, ¿verdad? La oposición, y ahí podemos ver, Marisol, quiénes son los que van, quiénes son los que patrocinan, a dónde llevan a ciertas personas que lamentablemente se dejan hay veces manipular o se prestan para este tipo de acciones. Pero nosotros en su gran mayoría hemos hablado con los pobladores, están muy contentos. Siempre lo hemos dicho también, nosotros queremos hacer parte de, también que se sientan parte de este proyecto, a los pobladores, a sus familias también. La gente joven actualmente, Marisol, todos sabemos, ya no quieren trabajar el campo, prefieren irse a Estados Unidos, y el trabajo del campo es sumamente importante. Esas manos salvadoreñas, benditas manos que trabajan nuestro campo para nuestros alimentos, pero es otra generación que lo está haciendo ahorita. Nosotros queremos incorporar a estos jóvenes, en vez de que se vayan a Estados Unidos, darles una oportunidad que puedan trabajar en su lugar, en su tierra, digo en su lugar, porque ellos viven muy cerca, aledaños, para que puedan ser parte del proyecto, puedan tener una oportunidad de trabajo sin necesidad de emigrar. Y como le decía también, muy importante, buscarles un lugar donde vivan dignamente, ¿verdad? Que vivan en mejores condiciones, etcétera. Así que eso es lo que estamos haciendo, y lo recalco pues porque vemos pues ahí como la UCA y otras, bueno, los mismos de siempre, ¿verdad? El mismo grupito que está siendo autofinanciado por esta pírrica oposición, queriendo ver hacer mal un proyecto tan importante, porque esta oposición, como no pudo hacer nada cuando ellos estaban en el gobierno, para ellos que construyamos un aeropuerto, que construyamos no solo un aeropuerto, sino que una zona, como le llamamos nosotros, un aerotrópolis, ¿verdad? Una ciudad donde se genere industria alrededor de un aeropuerto, ellos no lo pudieron hacer. Entonces ellos, lo único que les ha quedado, lamentablemente, que tenemos una oposición realmente nefasta, una oposición donde la gente los repudia realmente, no es la mayoría, digamos, el 3%, yo creo que ese 3% ya va a estar bajando a 2 y va a quedar a 1 y así va a ir para abajo, pero
ellos quisieran ver el país en ruinas como ellos lo dejaron, ¿verdad? Porque ellos todos lo politizan. Entonces, pero para nosotros no, el presidente Bukele tiene muy claras las metas hacia dónde queremos llevar el país por medio de las instituciones, por medio de su gestión, por medio de su liderazgo, y pues tener un aeropuerto es sumamente beneficioso y no como ellos quisieran a tener esos charrabascales, ¿verdad? Porque esos son charrabascales que han estado en el abandono por años, ellos quisieran tener así, ¿verdad? Así que nosotros estamos enfocados, no estamos poniéndole atención a eso, y le comento que esta semana nos vamos a reunir titulares, nos vamos a reunir con las personas que vamos a buscarles un reasentamiento para que vean que realmente aquí no estamos jugando, les estamos dando opciones, ¿verdad? Y poder dialogar y ver de qué forma pues podemos llegar a consensos sanos, ¿verdad? Donde ellos puedan también pues ser beneficiados. Bueno, ya lo escucharon, es el presidente de CEPA quien esta mañana se está comprometiendo y está asegurando que la intención de este gobierno no es en ningún momento retirarle las tierras a todas estas familias salvadoreñas, así que a prestar atención a estas próximas reuniones. Pero hablemos de otros datos que sí también son sumamente importantes. Estamos hablando de la generación, de la posible generación de 23.000 empleos, presidente. Sí, eso es lo que se ha estimado. Ahora bien, por etapas, ¿verdad? El aeropuerto va a comenzar con la fase 1, luego va con la fase 2, pero y a medida que la demanda lo vaya requiriendo, pues eso va a ir activando las distintas fases. Pero los consultores es lo que han pronosticado o proyectado, digámoslo así, lo que el aeropuerto, el proyecto en general, puede desarrollar empleo en la zona, pues, o en el país en general. Qué bueno. Bueno, la visión del presidente a través de proyectos como este, sin duda, impulsar la economía y traer más desarrollo. Y cada vez vemos más proyectos enfocados en la zona oriental, una zona que había sido duramente golpeada por la guerra y cobró muchísimas vidas en el oriente del país, pero que además fue abandonada por el complicado. Definitivamente, y no solo, bueno, este gobierno está planificando, esta es la palabra clave, Marisol, hay que planificar. Los gobiernos anteriores, aparte que eran muy buenos robando, eran muy malos planificando. Ahora este gobierno, el dinero alcanza cuando no se roba. Estos proyectos obviamente son millonarios, se requiere mucho dinero para hacerlos, pero bueno, nos estamos rebuscando, estamos viendo de qué forma pues, estamos viendo de qué forma fondeamos este tipo de proyectos, estamos planificándonos también, como le digo, por etapas, en qué forma financieramente y técnicamente se van a ir desarrollando, en qué momento, porque otra cosa muy importante, en la parte de la planificación, esto no solo estamos hablando del aeropuerto en sí, el aeropuerto y otros proyectos van de la mano, llámese la infraestructura vial. La infraestructura vial en el oriente, hemos visto en el Ministerio de Obras Públicas cómo le están metiendo realmente a tener una infraestructura de primer mundo. Pero también el Ministerio de Turismo está buscando empresarios turísticos para que puedan desarrollar esos hoteles, esos centros, resorts en las playas orientales que son bellísimas, para que también esto genere demanda para el aeropuerto, ¿me entiendes? Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Entonces, esto es bien importante que el pueblo salvadoreño lo tenga claro, que nosotros estamos planificando. No queremos tener un elefante blanco ahí aventado, sino que queremos un proyecto que genere inversión. Y el término aerotrópolis, que es una ciudad, digámoslo, alrededor de un aeropuerto, así como lo hemos denominado, buscar distintas industrias. Normalmente la industria, digamos, de cierto tipo de ensamblaje o maquila, no estamos hablando de la textil, estamos hablando de industrias más avanzadas, tecnológicas. Entonces esos parques tecnológicos que también van a generar mucho empleo, se van a llegar a establecer alrededor del aeropuerto, porque obviamente es por la locación, ya no tiene costos de transporte, etcétera, y la mano de obra, que es tan importante también en la zona oriental, que genera empleo. Entonces, es un concepto realmente bien integrado lo que se está trabajando. Ya estamos hablando con aerolíneas también que tienen interés de llegar a ese aeropuerto. Y bueno, así consecutivamente pues estamos haciendo una planificación que no solo quede en papeles, sino que es una planificación que ya estamos viendo frutos con acciones concretas para llegar a los resultados deseados. Y esto vendrá a beneficiar, de acuerdo a los números que ustedes han compartido, a cerca de 1.1 millones de personas que viven en 4 departamentos
de la zona oriental del país y de acuerdo a los datos atenderían a unos 80.000 pasajeros. Esas son las proyecciones. Mire, recordemos que en la zona oriental vive más del 50% de personas que viven o tienen parientes en Estados Unidos. Número uno. Número dos, la apuesta del turismo que se va a hacer a la zona oriental. Ya vimos a nuestro presidente Bukele inaugurando la Sur City parte 2, que es en la zona oriental. El aeropuerto va a estar muy cerca de esa zona. Entonces, ¿esto qué va a generar? Bueno, vuelvo a lo mismo, la parte de la red vial, donde llegar a esas playas actualmente es un suplicio, ¿verdad? No hay calles, no hay infraestructura. Hoy sí va a haber. Y el presidente Bukele anunció la red vial que va a haber en esa zona. Las playas que tenemos ahí, los que conocemos y los que no conocen, los invito a que vayan a ver. Son playas hermosas que no tienen nada que envidiarle a ninguna playa de la región. Es más, son más bellas que las playas de Costa Rica. O sea, son playas que usted se mete 1 kilómetro y el agua le llega hasta las rodillas. Entonces, hay playas especializadas también como para el surf, también playas únicas con olas únicas. Entonces, la infraestructura turística que se va a desarrollar en esa zona va a ser muy importante para generar esa demanda para el aeropuerto del Pacífico. Porque uno quiere llegar, normalmente si usted va a un resort, llámese Punta Cana, por ejemplo, República Dominicana, yo acabo de estar ahí en el tema de los cruceros. República Dominicana me estaban contando 10.000 millones de dólares percibe solo en temas turísticos, en la industria turística. Punta Cana se desarrolló, lo primero que hicieron fue el aeropuerto. Imagínense, Punta Cana, la zona este de República Dominicana, hicieron el aeropuerto y alrededor del aeropuerto se comenzó a generar esos resorts. Mire lo que es ahora Punta Cana. Tienen vuelos directos, una cantidad inmensa diarias de vuelos charter de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, etc. Entonces, ¿por qué no copiar y replicar lo bueno que han hecho otros países y lo podemos hacer en nuestro querido El Salvador y poder replicar y tomar las ventajas competitivas que tenemos nosotros? Llámese qué, nuestra gente. Nuestra gente tiene un carisma increíble que puede atender al turista con una forma inigualable que nadie se lo puede imaginar. Así que tenemos la parte de la naturaleza, el Golfo de Fonseca, las playas de Oriente, la zona cafetalera de Berlín, de Alegría, etc. Entonces hay un potencial increíble, que eso es la planificación que va de la mano con el proyecto del Aeropuerto del Pacífico. Y esta planificación se logra también gracias a la gobernabilidad. Recordemos que con 66 votos en el mes de junio la nueva Asamblea Legislativa reformó la ley de presupuesto e incorporó 12 millones al Ministerio de Obras Públicas para la ejecución precisamente de la primera etapa del Aeropuerto del Pacífico que será construido en el departamento de la Unión. Como decía el presidente de CEPA, las playas hermosas, especiales de la zona oriental de nuestro país, también la gente maravillosa que se merece tener este aeropuerto. Un saludo especial para San Miguel, potencial de nuestro país, de esta nueva historia salvadoreña. Y es que CEPA está ampliando el patio de contenedores en Acajutla, esto ante el acelerado incremento de la carga anual. Cuéntenos, presidente. Bueno, de acuerdo y en concordancia al plan Cucatlán del presidente Bukele, y como yo se lo decía, el puerto de Acajutla es un centro neurálgico más importante logísticamente hablando en El Salvador. Nuestras importaciones y exportaciones es ahí donde pasa su gran mayoría. Alrededor de más del 65% entra y sale por Acajutla. Ok, el puerto de Acajutla fue inaugurado en los años 60. Muy poca inversión se les hizo de los años 60 al puerto de Acajutla. En este gobierno y en el plan Cucatlán es la revitalización y modernización del puerto de Acajutla. Afortunadamente ya hemos hecho bastantes inversiones dentro del puerto y la última que estuvieron ustedes, nuestros amigos de medios de comunicación, Canal 10, dándole cobertura, es la ampliación del patio de contenedores. Es una inversión de más de 6 millones de dólares que ya comenzó la ejecución. Estamos en un proceso más o menos del 40% del trabajo ya realizado. Esperamos que antes de que finalice el año o principios del otro tengamos ya completamente 22.000 metros cuadrados nuevos de patios de contenedores. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Para que
nuestros amigos televidentes entiendan. La capacidad instalada, lo que puede albergar el puerto de Acajutla, son 250,000, manejar más bien, 250,000 contenedores al año. Claro, aparte está el tema de graneles, carga suelta, etc. Estoy hablando contenedores. El año pasado sobrepasamos ya 280,000, sobrepasamos la capacidad instalada. Con esta ampliación vamos a llegar a una capacidad instalada de 350,000. Estamos planificando para el futuro. Obviamente lo que queremos, y dentro del plan Cuscatlán, es cuadruplicar, o sea, llegar a 900,000, a 1,000,000 de contenedores que podamos manejar en el puerto de Acajutla. Esto y que conlleva una inversión de alrededor de $300 millones, que ya lo estamos trabajando con un banco de Exim Bank de Corea, en el cual pudimos ver que ya hemos ido nosotros delegaciones a Corea a cerrar estos tratos, y nuestra canciller también, en una gira que acaba de estar en Corea, anunció que ya estas entidades de Corea, estos bancos de Corea, ya nos habían dado la luz verde y nos dieron la seguridad que nos van a dar este préstamo con unas condiciones increíbles. Esta es una inversión, este no es un endeudamiento. Para empezar, CEPA no recibe un centavo del erario público de Hacienda, sino que nosotros lo que generamos, nosotros con lo que estamos generando somos capaces de pagar una cuota para hacer inversiones que los gobiernos anteriores no hicieron. Si hubieran planificado, pues nosotros nos hubiéramos sumado a una planificación, pero como no hicieron nada más que robar, nosotros nos toca retomar, agarrar el toro por los cuernos, como dicen en nuestro país, y poder llevar a nuestro puerto a una etapa muy competitiva, muy moderna, para que podamos ser competitivos no solo en Centroamérica, sino que a nivel latinoamericano. Entonces, estos 350,000 contenedores nos da ya una holgura de manejar contenedores. Luego, posteriormente, vienen las ampliaciones a muelles al mar, ¿verdad? Tenemos que crecer al mar también. Ahí es donde viene parte de lo que ya con Exim Bank tenemos unas condiciones maravillosas, años de gracia, han confiado en El Salvador, han visto instituciones y gobiernos que realmente estamos trabajando por nuestro pueblo, y es por eso que están dando este tipo de créditos que son muy flexibles, nunca antes visto, de verdad, creo yo, en la historia de El Salvador, porque son unas condiciones demasiado favorables, voy a decirlo, y agradecerle al gobierno de Corea también, que son pueblos amigos, que son pueblos realmente amigos, que no andan condicionando préstamos para poner fiscales o quitar fiscales, etcétera, como bien lo dicen nuestros presidentes, sino que son gobiernos en pro del desarrollo de nuestros pueblos. Tenemos ya pues aprobado este financiamiento, que próximamente vamos a dar esa buena noticia ya con acciones concretas, pero vamos por fases, ¿verdad? Como le digo, ya estamos trabajando, ya comenzamos el proyecto del plan Cuscatlán con la ampliación a llevarlo a 350,000 contenedores, y ya posteriormente vamos a rehabilitar y vamos a modernizar unas bodegas que, Marisol, nosotros encontramos ruinas tiradas esas bodegas. Hace un par de años atrás hubo un incendio, ahí dejaron abandonadas y tiradas las bodegas. Ahora nosotros vamos a hacer una bodega totalmente moderna con sus muelles para que lleguen los muelles de camiones, me refiero, para que puedan llegar a cargar, a descargar, ver en una forma más automatizada, en una forma más ordenada, planificada, para que la carga salga y entre más expedita, etc. Entonces, ese es el siguiente proyecto, que antes de finalizar este año también lo vamos a comenzar. Y estoy viendo un dato por acá, me confirma, presidente, serán más de 91,000 metros cuadrados. Más de 91,000 metros cuadrados en una bodega bastante grande, que usted va a verla ahora, son ruinas, ¿verdad? Pero sí, vamos a tener una bodega que va a ser algo que es un compromiso que tenemos con los exportadores, con los importadores, con ciertas gremiales, las buenas gremiales, ¿verdad? Las buenas gremiales que tienen interés pues en que el país progrese, y también obviamente es algo que es nuestra responsabilidad dar ese buen servicio. Y a mí siempre me ha gustado siempre decirlo, Marisol, y la frase del presidente Bukele:
el dinero alcanza cuando no se roba, porque es una inversión de millones realmente también que se va a hacer, tanto que se está haciendo en el patio de contenedores y que se va a hacer con la bodega, y ya no se diga pues la ampliación de más patios de contenedores, crecer hacia el mar para tener atracaderos, que lleguen buques, que podamos atender más buques. ¿Por qué, Marisol? Es importante y el pueblo salvadoreño lo sabe. Han habido atrasos. ¿Y sabe por qué? Porque ya no tenemos capacidad como puerto de atender, de atracar a barcos. Hay una zona técnicamente que se llama La Rada, que es adentro del mar, un par de millas para adentro, donde los buques tienen que esperar para que media vez salga un buque que ha sido atendido, entrarlo. Entonces necesitamos más, como en el aeropuerto, por ejemplo, que tenemos puentes de abordaje. Necesitamos más puentes de abordaje, digámoslo, hablándolo en ese término. Necesitamos más muelles en el puerto de Acajutla para poder atender. Y con ser así, estamos siendo muy eficientes, pero queremos ser más eficientes todavía. Muchas gracias, presidente. Sin duda felicitarlo por todos esos esfuerzos que se están realizando desde la institución que usted dirige para esa transformación que tanto hemos esperado los salvadoreños, que tanto anhelamos y que sin duda representa la transformación en las condiciones de vida de las nuevas generaciones, de los jóvenes que se están graduando. Ahora, presidente, quisiera hablar de otros dos temas sumamente importantes. Siempre lo menciono, usted fue parte de ese equipo que formó el Partido Nuevas Ideas. Quisiera siempre tener una lectura política de la situación de la coyuntura de nuestro país. Este sábado el presidente de la República se reunió con el Gabinete de Seguridad y con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, que fue electa por la Asamblea Legislativa el viernes 14 de octubre de manera legítima. El presidente solicitó a la recién nombrada Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos realizar una evaluación a detalle de la ejecución del régimen de excepción. La petición la hizo el mandatario en esta reunión que ya les mencionaba. Vamos a ver la nota y después quisiera su lectura política al respecto. Máxima, que es totalmente legal, reelegir o volver a elegir a un procurador de derechos humanos. No pueden decir que sea una procuradora impuesta. Tras confirmar que la nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero, tiene todas las credenciales jurídicas, idóneas y competentes para dirigir la institución, el presidente Nayib Bukele le abrió las puertas de los operativos y las cárceles con el afán de ejecutar un análisis sobre derechos humanos. Pueda usted emitir un informe independiente, validado no por nosotros, porque nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo está bien, no validado por nuestra gente, porque nuestra gente nos apoya en lo que estamos haciendo, sino validado por la oposición y validado por las ONGs que tanto nos atacan y validado por los organismos internacionales que nos atacan, porque ellos la calificaron a usted como una excelente procuradora para la defensa de los derechos humanos. En 2016, con la estrategia de seguridad implementada por este gobierno, que ha erradicado a las maras y pandillas del país. Federico, el presidente de la República ha sido como muy claro al decir, si antes era una buena procuradora, si ustedes la eligieron, si ustedes le dieron los votos y trabajó con instituciones internacionales y ONGs le dieron su aval, si era tan buena figura y así la eligieron y poseía toda la legitimidad, ahora se le abren las puertas de Casa Presidencial para que verifique todo el esfuerzo de seguridad, no tendría por qué desaparecer toda esta figura. Definitivamente el presidente Bukele ha desenmascarado una vez más a la oposición nacional e internacional, porque él bien lo menciona, esas ONGs, esos grupitos que dicen llamarse de derechos humanos, etcétera, ellos avalaban, aplaudían, apoyaban a la actual procuradora en su tiempo. Y ahora, solo porque ha sido elegida, digámoslo así, por la bancada CIAN, el apoyo que tiene del gobierno, ahora ya la están desprestigiando. Entonces, ahí claramente se ve la politiquería sucia que siempre esta pírrica oposición y la oposición internacional están confabulando contra cualquier cosa que este gobierno haga. Pero afortunadamente tenemos un presidente que los desenmascara y el pueblo salvadoreño se da cuenta de cómo ellos trabajan, cuál es su modus operandi, para estar solo poniendo obstáculos a todo lo que el gobierno haga. Ahora, lo que más me gustó en lo
muy personal de estas intervenciones que tuvieron el presidente con la procuradora y el gabinete de seguridad es, digámoslo o llamémoslo así, la reformulación de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? El presidente bien lo dijo, los reos, claro que tienen sus derechos humanos, ¿verdad? Pero con la salvedad de que ahora tenemos que darle un enfoque a que los derechos humanos de la gente honrada, de la víctima y no del victimario, porque siempre ha sido el victimario donde saltan y brincan los derechos humanos nacionales, internacionales, y que pobrecitos. Pero ¿y qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con los familiares de la víctima? Que somos más, somos mucho más para empezar, pero no es por la cantidad, sino que somos más gente buena, salvadoreña, de que ha sido pisoteada y golpeada por una delincuencia fomentada y creada por ellos mismos que están criticando a esta señora procuradora. Entonces, qué bien que el presidente le dice, haga usted haga un informe totalmente objetivo para que vean o nos demos cuenta en qué grado de derechos humanos estamos con el régimen de excepción. En lo personal, yo se lo he comentado y lo digo donde yo voy, incluso internacionalmente la gente aplaude el régimen de excepción, aplaude las medidas de seguridad que el presidente Bukele y el gabinete de seguridad están haciendo, pero sobre todo el pueblo salvadoreño lo está aplaudiendo en su gran mayoría, en su inmensa mayoría. Hoy estamos y se vive paz. Claro, no tenemos el 100% de paz, este también es un proceso, pero a como estábamos, la gente que antes era renteada, la gente que no podía salir en las noches de su casa, la gente que tenía que pagar para entrar a su casa, y toda esta bola de terroristas, de delincuentes que sorprende realmente, Marisol, que ya llevan más de 55,000 terroristas y todavía hay más, ¿verdad? Pero estoy seguro que el régimen de excepción va a durar hasta que el último terrorista esté donde tiene que estar. Y como bien lo dicen, ir a la cárcel también es un premio, ¿verdad? Y tienen que ser premiados estas personas. Pero tenemos que proteger, tenemos que velar por los derechos humanos de la gente honrada, de la gente buena, de las víctimas, no del victimario nada más, que tradicionalmente así ha sido. Y eso todo el mundo se lo puede decir. Siempre el que mata, a ese es el que lo quieren defender, a ese es el que es pobrecito, a ese es el que hay que tratarlo bien. Pero el que quedó tirado, el que mataron o el que hirieron, o los familiares que están sufriendo el duelo, los hijos, los niños que quedaron pues huérfanos, nunca han sido atendidos. Entonces el presidente Bukele está reivindicando ese derecho humano fundamental que son los derechos humanos, pero hoy sí, señores, enfoquémonos también, y por qué no decirlo, y no tiene nada de decirlo malo, enfoquémonos más en los derechos humanos de la gente buena y honrada del pueblo salvadoreño. De hecho, emplazó a la nueva procuradora y le ha dicho que las cárceles están abiertas para que pueda visitarlas, les dio instrucciones al director de centros penales para que así fueran, a las autoridades de seguridad, para que ella pueda incorporarse y acompañar todos estos esfuerzos que se están brindando de seguridad. Y para terminar este tema, también le dijo, con mucho respeto, procuradora, que se hacía en el pasado cuando usted estuvo de procuradora y se registraban miles y miles de víctimas. Así que sin duda tiene un gran reto por delante, claro, la nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos. Vamos a... Seguimos conversando con Federico Anliker. Federico, una nueva prórroga fue aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa. Han dicho que van a brindar el apoyo a las instituciones de seguridad para que se siga salvando la vida de los salvadoreños, para que sigan más y más días con 0 homicidios. Esta prórroga, estas prórrogas que se han dado, son las que mantienen al presidente de la República, en su opinión, con este nivel de popularidad, con este nivel de aceptación por parte de los salvadoreños y admiración de extranjeros. Bueno, es parte de, muy importante, ¿verdad? No solo es eso, sino que hay medidas económicas, hay medidas, digamos, de salud, de educación, etcétera, pero si nosotros recordamos las estadísticas, el pueblo salvadoreño lo que más pedía, lo que más, era seguridad.
antes que entrara el presidente Bukele, a sus inicios también, las estadísticas, las encuestas y todo el pueblo salvadoreño quería seguridad. Teniendo seguridad, obviamente vienen más cosas positivas para el país, como lo que yo le decía, hablando del turismo. La gente, la población internacional, mandatarios, empresarios reconocen que haciendo algo así, un país progresa. A mí me dicen cómo quisiéramos tener un presidente Bukele en tal país, ¿verdad? Y definitivamente, pues, el presidente Bukele ha hecho y está haciendo con su gabinete de seguridad, el liderazgo de él, algo sin precedentes. Nadie tenía el valor. Es más, eran gobiernos y presidentes, estoy obviamente seguro, avalados por los presidentes anteriores, que fortalecían, les daban dinero a las pandillas. Es que el pueblo salvadoreño no tenemos que olvidar, ¿verdad?, de dónde venimos, y por eso tenemos que defender a capa y espada un régimen de excepción, defender a capa y espada a nuestro presidente, defender a capa y espada a nuestra bancada CIAN, la cual yo también me siento muy orgulloso de todos estos diputados que están dando sus votos en pro de la vida del pueblo salvadoreño, de la gente honrada. Entonces, la popularidad, la última encuesta del presidente Bukele, 86%, poniéndolo número 1 de mandatario a nivel latinoamericano, es algo sin precedente. ¿Cuándo había estado un presidente de El Salvador en esos niveles? Entonces, el pueblo salvadoreño está respaldando realmente, cuando usted habla con la gente, está respaldando enormemente las acciones en contra de estos terroristas. Está respaldando las acciones del presidente Bukele. El presidente Bukele es una persona que está siendo bastante empática con la población, empática en el sentido que hay conexión, hay comunicación, está cercano a la gente, está sintiendo, y en base a lo que siente de lo del pueblo, él actúa a tomar medidas para paliar problemas que vienen de décadas. A la oposición no le gusta que recordemos, y que ya van a decir otra vez que los 30 años, que si son más de 30 años que venimos con problemas en nuestro país. Claro, los últimos 30 años, digámoslo, en la parte democrática, entre comillas, de nuestro país, pues le hicieron tanto daño a este país que el pueblo salvadoreño no tenemos que olvidar de dónde venimos. Y aunque no le guste a la oposición que se lo repitamos, se lo vamos a repetir una y mil veces más en sus caras, que venimos de ellos hicieron mal la plana, vaya. Así lo dijo una vez un joven, me gustó escuchándolo en un conversatorio. Ellos hicieron mal la plana. Ahora lo que queremos es que este gobierno, el presidente Bukele, su equipo, su gobierno, etcétera, la hagan bien. Entonces ellos están confiando en un gobierno donde los gobiernos anteriores no les dieron oportunidades. Y no solo eso, fomentaron las pandillas, crearon las pandillas, financiaban las pandillas. Y ahí están las pruebas, no lo digo yo. Y la gente del pueblo salvadoreño lo sabe, ahí están las muestras. Entonces, hoy que se está teniendo un combate sin precedente, que estamos teniendo una libertad, una paz en nuestro país, y venga la oposición a estarla criticando, pues bueno, como me dijo un amigo que vive fuera, ustedes tienen una gran ventaja como país y como gobierno. ¿Y cuál? Me dice. ¿Y cuál? Le digo yo. Ustedes tienen una oposición tan pero tan torpe, con P mayúscula, que ellos mismos se están cavando su hoyo. Y qué bueno, me dice, porque yo he venido siguiendo la historia de El Salvador, ya es una persona de 60 años que me lo dice, he venido siguiendo la historia de El Salvador y ahora la estoy siguiendo y es completamente otra historia. El pueblo salvadoreño hoy sí tiene esperanza y está progresando. Ya no va a ser aquel llamado pulgarcito de América que nadie le ponía atención. Hoy la gente le está poniendo el ojo a El Salvador. Hoy la gente quiere venir a invertir a El Salvador. La gente quiere venir a turistear a El Salvador. Entonces, todo esto en qué se transforma: bienestar, economía, y obviamente teniendo un país próspero, la gente prospera, es un ganar-ganar. Entonces, el pueblo salvadoreño está consciente que teniendo a un presidente como el presidente Bukele, es la única opción viable que tiene este país para salir de esa podredumbre de donde venimos nosotros. Se requiere memoria
para poder transformar la historia. Hay que tener memoria, porque los salvadoreños a veces tenemos memoria corta, se nos olvida de dónde venimos. Entonces hay que recordar de dónde venimos, hay que recordar esos billones de dólares que Arena robó, hay que recordar el gobierno nefasto del FMLN, lo que hacía con el tema de seguridad, por ejemplo, que las cárceles era un lugar de fiestas, como que era un lugar de premio, como, bueno, ahí hay declaraciones de terroristas actuales que ellos confiesan de que habían los gobiernos que obviamente les daban directamente a ellos ciertas cantidades de dinero, y no solo eso, lo peor también, que les daban armas para que mataran a salvadoreños. O sea, venimos de algo totalmente podrido, una podredumbre de Arena, del FMLN, y ahora estos partiditos pírricos como Nuestro Tiempo, esa diputada de Vamos que sale con unas sus ideas tan absurdas. Yo no sé qué tipo de protagonismo quieren. Cada vez que abren la boca, lo único que hacen es caer mal. Claro, que vivimos en una democracia, ellos pueden decir lo que quieran, aquí nadie se les está coartando, pero realmente el pueblo salvadoreño bien sabe de lo que estamos hablando aquí, y que necesitamos que el presidente Bukele continúe estas gestiones y este mandato, que sea el primer timonel de este país, que le dé una dirección a este barco de Salvador. Sid Gallup es quien le ha dado el presidente de la República un 86% de aprobación, pero también tenemos a Consulta Mitofsky, que le ha dado un 83%, Data World, que le da 83%, Directorio Legislativo 88%, como eso, una cantidad de estudios a la que se suman los salvadoreños que boca a boca están aprobando al presidente. Marisol, si hasta las mismas encuestas de la oposición sale arrasando el presidente Bukele. O sea, ellos, por más que hagan encuestas, sale arrasando el presidente Bukele. Encuestas nacionales, profesionales, ¿verdad? Encuestas internacionales, sesgadas. Ahí salió una presentadora de CNN, Gabriela Frías, según ella una encuesta, y pone una encuesta el presidente Bukele. Mire, si en su cara, en sus encuestas, le restregaron la aprobación abismal que tiene el presidente Bukele. Entonces, quien lo quiera hacer, no hay contra quién, y con la ayuda de Dios, por supuesto, también. Termino con esto, Federico. Usted habla de una oposición torpe, no solo lo dice usted, lo dicen muchos salvadoreños. Si esta oposición ve a un presidente de la República que va a competir en las próximas elecciones, en una reelección que es legítima, ¿por qué no tener todas sus fuerzas y trabajar por tener un candidato? Porque sería lo más lógico, estamos en una democracia. El presidente de la República no ha dicho no voy a salir de Capres y no voy a quedar. El presidente de la República ha dicho me voy a someter a un proceso electoral y serán los salvadoreños quienes elijan si sigo yo o si eligen a otra persona. ¿Por qué no trabajar? ¿Se quieren unir, no se quieran unir? Y trabajar por poner otro candidato. Porque son torpes, por eso, por no decir otra palabra. Pero mire, quien llegue a competir con el presidente Bukele, pues lo único que va a quedar en los libros de la historia es la gran tastaseada que le van a dar. Así que quien se tire de valiente, pues, o ya sea que le den ahí su par de fichas, pero el pueblo salvadoreño prácticamente pues le va a dar una gran tastaseada. Así, francamente, pues, entonces, esa es parte de la democracia, puede competir quien quiera, ¿verdad? Pero el que va a elegir es el soberano, quien va a elegir en las urnas es el pueblo salvadoreño. Y si el mismo pueblo salvadoreño lo está pidiendo que se reelija, ¿por qué no? Si está haciendo bien las cosas. ¿Cuál es el problema? El primer mundo lo hace. Solo los países de tercer mundo quieren que manejarlo a su antojo para tener un títere, porque eso es lo que quieren. Países de primer mundo quieren tener un títere. Pero el presidente Bukele con él toparon, porque allí no van a tener un títere, ni nunca lo han tenido, ni lo van a tener. Aquí el único que va a decidir es el pueblo salvadoreño, y si el pueblo salvadoreño quiere al presidente Bukele, el presidente Bukele va a ser nuestro próximo presidente. Punto. Gracias por haber estado con nosotros, Federico. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Marisol, y un saludo al pueblo salvadoreño y feliz inicio de semana. También igual para usted. Gracias